Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de tertulias del Juego Cósmico transmitido por Radio Mantra FM 91.9. Mi nombre es Natacha Enríquez Paneico, me encuentran como @viajes de Nacho. También les invito a suscribirse a la web www.eljuegocosmico.com, donde encontrarán herramientas para crecer en independencia espiritual y energética. Recuerden que tienen disponible para preguntas o planteamiento, por ejemplo, de, oye, quiero que Natacha hable en el próximo programa de tal tema, el WhatsApp de la emisora Mantra FM, que es +54 911 558 320 669. Hoy tenemos como invitado un hermano del alma y compañero de camino que ya ha estado con nosotros anteriormente. Él es mi querido Sifu Pablo Medina, instructor certificado del Shaolin Wanam Instituto. Lleva más de 20 años en el camino de las artes internas, Tai Chi, Chuan, Qigong y Zen, y es alguien de quien he aprendido muchísimo acerca de los inmensos beneficios de las artes internas para el bienestar y el equilibrio emocional. Algo que nos une es que su enseñanza también está guiada por el camino del corazón. Y hoy vamos a conversar acerca de un tema que yo dije, ok, seguro que ustedes escucharon, entramos en el año chino de la serpiente de madera. Y que, ok, ¿cómo se come eso? ¿Qué significa? ¿Cómo se puede entender eso en nuestra vida? Así que le damos la bienvenida a Pablo, quien nos va a explicar todo acerca del año de la serpiente de madera. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, mi Nati querida, por esta invitación, por este espacio para compartir. Yo quiero hacer como una disclaimer aclaratoria, ¿no? Es que no soy astrólogo chino, entonces, porque eso es todo, es como una ciencia, arte, así como la astrología occidental, que tiene su estudio, que tiene su desarrollo, y bueno, y como en el camino clásico, pues uno debería tener como a un maestro o una maestra que lo guía y lo inicia a uno por todo ese sendero de la astrología, ¿no? Sin embargo, sí me considero una persona muy curiosa, muy estudioso, muy, también muy atento a todo lo que tiene que ver con la energía. Entonces, vamos a conversar hoy sobre todo lo que he escuchado de mi Sifu, lo que he escuchado de otros maestros, lo que he escuchado en mi escuela, o sea, acerca del manejo de la energía y por qué es importante como tener estas nociones, ¿no? Sobre todo simbólicas, porque eso para mí es lo bonito. Entonces, desde ahí les voy a compartir, desde mi comprensión, mi interpretación, desde mi experiencia y mi propia inspiración. Entonces, eso es lo que vamos a compartir sobre la serpiente de madera Jin en este 2025. ¿Qué preguntas tienes, Minati? Bueno, ¿Cuáles serían las preguntas que uno debería hacerse así como para una tertulia del juego cósmico? ¿cómo nos afecta? O sea, ¿qué significa eso en realidad? ¿Nos afecta a todos? ¿Es colectivo? ¿Es individual? ¿Qué significa que sea de madera? Hay otra, hay una serpiente que no es de madera, sino que es de metal, de tierra. O sea, ¿cómo se maneja esto? Lo que acabas de decir, la simbología, porque a la gente quizás se imagina, ok, pero que la serpiente, ¿qué significa? Es eso, ¿qué significa esa serpiente? ¿Y qué significa que sea la de madera y no la otra, la de metal o la de... Ah, bien. Entonces vamos a hablar de tres cosas, como de tres, como ese título, ¿no? Serpiente de madera Jin. Entonces comencemos por características de la serpiente, después características de la madera y después las características del hollín. Y después podemos unir todo, ¿no? Como una síntesis, no como conclusión, pero sí como lo podríamos sintetizar. Entonces, bueno, la serpiente en muchas culturas pues tiene una connotación, digamos que tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la tierra. Entonces, algo importante es que la serpiente es un animal, primero que está muy pegado a la tierra, o sea que se manifiesta en lo terrenal. O sea, si uno lo comparara, venimos del año del dragón de madera, que son 2 años de madera, el dragón de madera que fue Yang el año, o sea, el 2024 y y esta serpiente de madera, que es 2025. Entonces, ellos andan como en pares, ¿no? O sea, los animales trabajan en pares y trabajan, digamos, con un elemento que cambia cada 60 años. O sea, esto es algo importante. La serpiente de madera Jin la vamos a volver a tener en 60 años.
igual que el dragón que pasó, lo vamos a tener dentro de 59 años. O sea, Entonces, dragón y serpiente no es lo mismo. Dragón no. es dragón, serpiente es serpiente. Ok. Exacto, entonces dentro, por ejemplo, dentro de los 12 animales, porque hay que entender otro cuentico que es como el mito, ¿no? O sea, el emperador de Jade, que estaba en los cielos, pues decidió ver cómo hacía para que los humanos aprendiéramos a medir el tiempo y dejáramos el desorden. O sea, estábamos desordenados, no teníamos conexión con el tiempo, de repente sí con el espacio y con nosotros, pero no teníamos relación con el tiempo, que es lo de arriba, que es la música de las esferas, como le llamaba Pitágoras. Son los ciclos mucho más grandes que afectan al planeta donde vivimos, a la naturaleza, a la humanidad y a nosotros individualmente. Entonces el emperador dijo, para poder organizar el tiempo necesito 12 animales. Entonces voy a hacer una carrera para ver cuál es el orden de llegada de esos 12 animales que van a marcar un ritmo, van a marcar una tendencia en cada año, van a ser como los guardianes de cada año. Entonces organizó la carrera y es súper interesante porque parece que la rata estaba con el gato. Dijeron, bueno, nosotros podemos perder, no somos los más grandes ni los más rápidos, entonces vamos a montarnos encima del buey y le pidieron permiso al buey y el buey permitió que se montaran encima de él para pasar un río. Y entonces, cuando estaban a mitad del río, la rata empujó al gato, el gato se cayó. Después el buey logró cruzar y justo cuando estaba cruzando antes de llegar a la meta, la rata saltó y llegó de primera. Entonces, ahí da unas características de cómo era el año, cómo es la energía de la rata, como actitudes de la rata, ¿no? Como animal que llegó de primero y qué fue lo que hizo. Y entonces pues uno ve el güey, entonces el güey viene la perseverancia, el güey es el trabajo, también es terrenal, pero entonces como que va labrando, va con dedicación, o sea, sin apuro, pero con fortaleza, paso firme. O sea, y además puede atravesar los ríos y no se lo llevan, entonces también sirve para otros. Entonces, de ahí comienza, pues, digamos, como que dentro del mito, estos símbolos te están mostrando también como cuáles son las características de estos animales, ¿no? O sea que Entonces, cada uno de los animales representa en alguna forma arquetipos psicológicos. sí, Eh, tiene unas características, digamos que maneras de pensar, maneras de sentir, maneras de actuar, que esas son como las características que aporta el animal en la psique humana. O sea, desde este modelo, ¿no? Es importante ver que esto es un modelo, un paradigma de organización del tiempo, de un calendario, de una astrología, y que para saber de en qué momento estamos, en dónde estamos y en qué momento estamos. Entonces, como humanos, es importante eso, o sea, a qué pertenezco, no solamente en la Tierra, sino qué está pasando en el cosmos, qué está pasando en esas esferas mayores, ¿no? O sea, que digamos, ahí está el universo, los multiversos. Entonces, como el emperador de Hades se dio cuenta de eso, dijo, tenemos que organizar estos ciclos y buscar la manera que los humanos lo entiendan. Entonces necesitamos 12 animales. Entonces hizo la carrera. Después del buey, entonces vino el tigre. Y el tigre, pues a zarpazos y con toda la fuerza destruyó lo que podía y llegó y ganó y llegó de tercero. Y después del tigre, entonces la liebre venía atrás saltando de palo en palo entonces también aprovechaba las oportunidades y las piedritas que habían, entonces, y llegó de cuarta. Después de eso, entonces viene el dragón de madera, viene el dragón, perdón. El dragón era el animal, digamos, si hubiese sido por apuestas, todo el mundo hubiese apostado al dragón, porque es el volador, porque era el más grande, el más rápido, ¿sabes? Con un solo jaletazo que hubiese llegado primero. Sin embargo, el dragón asistió a una comunidad que no tenía agua. Entonces el dragón, que es como el rey de los cielos, de los tiempos, de las tempestades y todo, de la lluvia, entonces se fue a ayudar a esa comunidad. Entonces en esa ayuda, entonces perdió tiempo y llegó de quinto. Entonces ese es el dragón que maneja los cielos, el universo, o sea, es un animal místico. O sea, es el único animal de los 12 que no es terrenal, que no es domesticable, que no está en una granja, que no se encuentra, que no es palpable, ¿no? Entonces está como, es del mundo espiritual, vamos a llamarlo así. Y después de eso, entonces vino la serpiente. Entonces la serpiente sí que tenía todas las de perder, porque era la que se arrastraba. O sea, no podían, o sea, el río se la podía llevar, la corriente. Total que lo que hizo fue que muy discretamente, muy sutilmente, muy inteligentemente, creativamente y con su encanto se fue metiendo entre los animales y vio que el caballo tenía unas pezuñas, tenía
unos cascos donde ella podía asentarse muy suavemente y entonces se le pegó al caballo y bueno, ahí se agarró y el caballo hizo su carrera y después de pasar todo, justo antes de llegar a la meta, la serpiente se soltó y obviamente el caballo empezó a pegar brincos y eso lo aprovechó la serpiente, o sea, asustó al caballo y eso lo aprovechó la serpiente para pasar. Entonces llegó de sexta. Entonces ya hasta aquí hay unas características importantes de la serpiente, ¿no? O sea, primero, el encanto y la manera en que se metió entre todos los animales para posarse sin que se dieran cuenta. Luego, la inteligencia para saber cuándo tenía que actuar, la paciencia para quedarse tranquila y esperar hasta el momento oportuno. O sea, eso era inteligencia. O sea, aquí es donde un plan perfecto para asustar al caballo y pasar ella y la creatividad para hacer todo esto, ¿no? Entonces, esas son, digamos, características que tiene la serpiente. Después de eso viene el caballo, después viene el caballo, después viene la cabra, después vienen los otros animales. De esos cuenticos no me lo he estudiado mucho porque me lo voy estudiando por años. Este, pero algo importante es que en un ciclo de 12 años, o sea, lo que vemos es si hay 12 animales, hay 12 años, ¿sí? Entonces, dentro de esos 12 años, el sexto animal es la serpiente, o sea, también marca la mitad de un ciclo de 12 años. Entonces, como este emperador de Jade no solamente dijo, ok, tenemos ciclos de 12 años, pero esos ciclos de 12 años tienen una calidad. O sea, en esto que estamos hablando de la serpiente es muy pegada a la tierra, maneja la energía de la tierra, es usada, o ha sido usada como símbolo de sanación, símbolo de medicina, como la vara de Esculapio, que es una serpiente que sube a lo largo de la vara del poder, ¿no? Entonces es la energía que se envuelve en el poder. O el otro símbolo que también que no es de medicina, pero se ha usado mucho en medicina, que son dos serpientes que suben ese es el de Hermes. Ok. Eh, Sí, de la también, sabiduría, sí. ajá, entonces es esa sabiduría que emerge, que viene, si esta es la tierra, entonces es la sabiduría que emerge de la tierra, se enrolla en ese tronco, ¿verdad? Y que se va cruzando. Entonces también esa serpiente es la energía que emerge de la tierra. Entonces cuando uno, por ejemplo, en el modelo de los chakras hindú, entonces está esa columna vertebral y esas serpientes, cada vez que se encuentran, en donde se encuentra, ahí se genera un vórtice energético que es un chakra. Ok, ¿Ok? Que va por ese canal central. Entonces, la serpiente representa esa libertad también, ese dinamismo orgánico de la vida que asciende, porque, o sea, asciende, ¿no? Por por ese camino central, por ese báculo, por esa columna vertebral. Entonces, energía que asciende, que emerge de la tierra. Entonces, también es como la magia de la naturaleza, la magia de la tierra. Entonces, también es fertilidad, entonces también es sanación. Y tiene otra característica muy bonita, hermosa, que es de los pocos animales que para poder crecer y evolucionar, ella deja atrás su propia piel. O sea, se deshace de su cascarón, se deshace de la superficie, se deshace de lo que la protegió por mucho tiempo para poderse renovar. Entonces, eso es también un símbolo importante. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso en este año, de qué estoy pendiente, así como lo entendí yo como for dummies, ¿no? Dije, uno, o sea, tengo que aprovechar esta energía que hay de la serpiente, que como tú lo preguntabas, no es que es para un individuo, es para el que tenga la conciencia. Entonces, si yo soy consciente y enfoco mi atención en mí, primero en mí, cómo está esa inteligencia, ese encanto, esa creatividad, que son características, cómo está el conocimiento de la energía, cómo está mi conexión con la naturaleza. Entonces, todo eso me dice cómo están mis proyectos, eso, o sea, porque no, el encanto, digamos, no es como encantar como de seducir, o sea, también, pero también el encanto es el entusiasmo y lo que contagia, ¿no? O sea, como esa sinergia y simpatía y ese contacto que tengo con el otro donde vibramos juntos y es como, wow, así como cuando tú hablas, ese encanto es el encanto de la serpiente. Pero también, entonces, así como todo tiene su lado positivo y negativo, entonces la serpiente tengo que tener cuidado de qué. O sea, ser muy inteligente yo en ver con quién me asocio, con quién hablo, porque me pueden seducir proyectos, me pueden vender gato por liebre, ¿no? O sea, es como, es esa parte que puede ser de la sombra de la serpiente, que también ha sido usada para
no para el bien, sino para el mal. Entonces es esa seducción, esa como hechizarte, ese como embobamiento, hipnosis, también como la sugestión, esas sugestiones que... Entonces es importante esto, por eso me encanta este espacio, porque no es un tema de qué es lo que va a pasar, no es de predicción, es darnos cuenta cómo esta energía está en mí, leerla en mi entorno, y yo también. Entonces, si yo tengo un proyecto donde me ha costado muchísimo como inspirar a otros, yo puedo aprovechar la energía de la serpiente, y si no sé hablar, por ejemplo, pues meterme a un curso de oratoria, o practicar, o echar cuentos, o ser más elocuente. ¿Sí? O sea, eso también es parte, son oportunidades para desarrollar en mí esos potenciales de encanto, de inteligencia, de sabiduría. También es un buen año, o sea, porque si es la energía que surge de la madre tierra, es la madre naturaleza, es la mejor maestra para enseñarnos acerca de la energía. O sea, por eso todas las culturas y religiones han usado la naturaleza como simbología, como metáfora, como analogía de la vida misma, de todo, para comprender, porque es que como la naturaleza no tiene libre albedrío, la naturaleza es manifestación directa de la información ordenada que viene del cosmos. Claro, Entonces, de la gran fuerza creadora suprema. Es una manifestación directa que nos enseña justamente cómo está ¿cómo es? ordenada ella, Y cómo es la eso, cosa. Ah, ok, así está ordenada. Pues entonces, ¿cómo me ordeno yo también en relación a eso que estoy aprendiendo de la misma naturaleza? Bueno, yo estoy aquí fascinada escuchando. Tú sigue, me es que es súper encanta. lindo. Vamos con esto. Sí, sí, A sí. mí sobre todo ese tema de que una vez escuché que una de las cosas que hace que nosotros seamos seres humanos es que seamos autoconscientes. O sea, somos conscientes de que somos conscientes del tiempo y del espacio en el que vivimos. O sea, del tiempo, del espacio en el que vivimos. Entonces, cuando yo soy consciente de eso, soy humano. Un animal tiene un nivel de conciencia, ¿verdad? Instintivo, de supervivencia. Pero un animal no puede medir el tiempo y decir, o sea, está conectado con ese tiempo, pero no tiene conciencia de decir, estamos ahorita en 21 de marzo, estamos ahorita en tal fecha, estamos en la era de... No, no Claro, tiene esa conciencia. Y entonces no tiene esa conciencia astronómica. O sea, está conectado con esa conciencia, está conectado claro. con ese orden. O sea, y fluye, pero no tiene el libre albedrío para decir si me conecto o no me conecto. Los Exacto, seres es humanos decir, sí. voy a estar con el orden divino, me voy a encaminar por ahí, o no, yo lo rechazo y voy a jugar justo contrariamente a eso. Tenemos, ese es el libre albedrío. Podemos Exactamente. servirnos, servir al orden divino, entrar, fluir con las leyes del libre fluir del universo, etcétera, o no. Sí, pero ¿qué determina eso? Mi conciencia. Claro, Entonces nacemos puros, pristinos, así como que venimos del mundo animal, que lo compartimos y vamos desarrollando nuestra conciencia. Y nuestra conciencia es lo que permite que nosotros podamos enfocar la atención, y ese enfoque de atención en lo que somos conscientes genera mi realidad. O sea, que mi realidad es la manifestación de lo que yo enfoco mi atención, que depende de mi nivel de conciencia. Entonces, la serpiente, digamos, en sí misma, pues no es realidad para todo el mundo, que sea de madera o que sea allí, no es realidad. Si no tengo la conciencia, y la conciencia también tiene que ver con la comprensión, no es solamente como entenderlo mentalmente, sino es una transmisión que yo puedo recibir, que es un contexto. Entonces, cuando yo tengo contexto y yo tomo decisiones basadas en ese contexto, y eso lo retroalimento, ¿verdad? O sea, con un grupo, con una comunidad, con un maestro, con un sifu, con un guía, con un coach, estoy generando conciencia en mí. Pero puedo tener mucha experiencia en algo sin contexto. Entonces lo que tengo son anécdotas. Entonces eso no tiene orden. Pero también puedo tener mucho contexto y no llevarlo a la práctica, no llevarlo a la vida real, no llevarlo a la experiencia. Entonces eso no me genera conciencia. claro. Entonces, Y una pregunta, porque uno, a ver, aquí yo haciéndome preguntas en mi mente. Ok, si yo ignoro toda esta información, ignoro que el tema de la serpiente de madera, Jin, o sea, no, ¿sabes qué? Yo no voy a ser influenciado por eso, punto. Igual, colectivamente, esa energía está presente y esté yo consciente de eso o no, eso va a tener una influencia en mi vida. definitivamente.
Ahora ya nos vamos a meter ahí con el tema de los tiempos y las eras, ¿no? De los ciclos de 12 años, porque así hay un ciclo de 12 años, o sea, entonces hay, y son 5 elementos que manifiestan cualidades y calidades de energía, que entonces es la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Son 5 calidades de energía que vienen, aquí es donde vemos el orden, ¿no? Porque esto no viene de que alguien dijo, déjame ver cuáles son los cinco Sí, elementos. No. Bueno, empezaron a ver allá en China, estos grandes maestros observadores intuitivos que estaban conectados con todo, empezaron a ver que el año tenía un ciclo donde había primavera, había verano, había otoño, había invierno y había transiciones entre cada uno. Entonces, a esas calidades y momentos que vienen del cielo, que no son capricho humano, o sea, es una verdad. ¿Por qué es verdad? Porque es un principio que nosotros no podemos modificar. O sea, hay sobre los trópicos, cercanos a los trópicos, hay invierno, hay primavera, hay verano y hay otoño y están las transiciones y eso es evidente, eso es verificable por todos los seres humanos. De claro, repente nosotros más hacia el Ecuador no tenemos la claro, manifestación climática, pero eso está sucediendo igual porque es una relación de la Tierra con el Sol. O sea, es la relación de cuando estoy más cerca del sol, estoy más hacia el verano. Pero cuando estoy más lejos del sol, mejor dicho, si el sol está aquí y está la Tierra aquí, ¿verdad? Está la Tierra aquí, entonces aquí estamos más hacia la energía de verano porque estamos más cerca del sol. Pero si yo estoy de este lado, estoy más hacia el invierno, estoy más lejos del sol. Por lo tanto, esto es una relación. ¿Sí? Dependiendo de la Tierra, además por su inclinación, se va a manifestar como verano, por ejemplo, en el sur. Cuando es verano, es invierno en el norte. Pero es por esta inclinación que tiene el planeta, por ese eje, ¿no? El que está más cerquita de aquí y aquí está más alejado. Es claro. como al revés. Pero bueno, Oye, quiero hacer una acotación con respecto a China. eh, Información que recientemente me fue llegando y fui comprendiendo el por qué nos llevan realmente tanto tiempo a nivel de este tipo de información, esa cultura. Es como que, bueno, o sea, ¿qué pasó? Como que ellos empezaron antes, porque ellos están tan adelantados en toda una cantidad de conocimiento sagrado. Y entendí que, bueno, primero, por ejemplo, hubo un Egipto, nosotros tenemos una información de Egipto, pero hay un Egipto estelar, un Egipto antes del diluvio. Y hay también una China que es antes del diluvio, es decir, hay una China ancestral, pero mucho más ancestral de lo que hoy en día nosotros consideramos ancestral. Es mucho más, es ancestral y estelar. Igual que Egipto hay un Egipto ancestral y estelar. ¿Qué significa estelar? Que había un contacto fluido, directo con razas estelares de fuera de la Tierra, que vamos a decirle, China ancestral estelar, tenía un claro conocimiento de su origen, de dónde llegó, de cómo llegaron a este planeta, cómo se creó esta raza dentro del planeta Tierra. Es decir, hay una historia mucho más antigua que nosotros, digamos, se nos ha borrado en una buena medida, pero que eh, justamente a través de toda una cantidad de mitos, leyendas, tradición oral, etcétera, eh, en alguna medida se logró conservar en estos lugares. Algo se conservó. Y de eso es lo que hoy en día tenemos un poquitico. Y eso poquitico es lo que le estamos ahorita sacando provecho al máximo, porque claro, lo que tú acabas de decir, muchos místicos, eh, personas justamente que conectaban, que canalizaban, que sentían, fueron trayendo, recuperando mucho de este conocimiento que, gracias a Dios, hoy podemos escuchar de una persona como Pablo, que ha estudiado eso, que se ha dedicado a profundizar y entender, bueno, en dónde estamos parados y a ir recuperando eso. Así que bueno, continúa porque es como que la gente dice, ajá, pero como ¿por qué ellos sabían eso? Bueno, mira por qué, ajá. claro, es que además
no voy a picar más por aquí, pero sí, yo tengo esa curiosidad. Con los miles de millones de años que tiene el planeta Tierra, si hiciéramos la analogía de lo que lleva la conciencia humana en esa existencia del planeta, sería como un segundo dentro de un año. O sea, es como que ahí hay cosas que es bueno como por descubrir, Eh, pero me encanta esto que tú dices, o sea, debe haber, o sea, cuáles son los antecesores, cuáles son los orígenes de todo esto que se va hilando en conocimiento, ¿no? En conocimiento para la conciencia humana. Justamente, y eso es lo que es importante en las escuelas, porque las escuelas nos dan un contexto de orden que nos permite vivir una experiencia, o sea, sea a través de la meditación, sea a través del Qigong, sea a través del yoga, sea a través, pero eso es importante en este año, aquí como recomendación, ver la autoridad, legitimidad, el linaje de estas escuelas, el sentido, porque como la serpiente de ser también místico, terrenal y manejo de energía, pues una de las cosas que va a emerger mucho más de lo que hay son todas estas prácticas espirituales, rituales, iniciaciones chamánicas, etcétera, porque es así como está la energía para eso, hay bastante energía. ok, Entonces, claro, es importante. hay un empuje para eso y se va a sentir. Claro, pero ahí Entonces, entra el discernimiento y a ver, esto verdaderamente está alineado al orden divino, al amor, a la armonía, a la paz, a la libertad, o esto, por más apariencia de iluminado que esté, no es. O sea, a eso claro, nos vamos a enfrentar justamente también. claro, y por eso en mi caso, yo he explorado muchas cosas y obviamente o sea, solamente me he quedado como eje central digamos, en términos de energía, en términos de espiritualidad, en términos de desarrollo de la conciencia humana a través de las artes internas Shaolin, pero porque tienen un orden, porque está basado en la medicina china, en el taoísmo, en el budismo. Entonces tengo a mi Sikun, a mi Sifu, tengo a mis hermanos de la escuela en donde yo consigo ese orden y puedo conversar de eso. Y ahí es donde más he profundizado, ¿sí? Pero también me he metido en prácticas por estar de explorador curioso, sin discernimiento, en donde, digamos, así como decían por ahí un reel, ¿no? Es pegriloso. Claro, Entonces, ¿por qué? Porque te pueden meter en experiencias sin un contexto ordenado. claro. Tomas de plantas medicinales, no tienen contexto las personas, no están con un taita, no están con un chamán, no están con una persona que te prepare para eso, sino es una toma de un día, por ejemplo. Sin contexto es una experiencia que ahí está como a la suerte, lo Sí, que la planta te diga, pero entonces después cómo quedas, cómo procesas esa experiencia, con quién y para qué. Entonces, más allá totalmente. de lo que genere la planta, esa sería como una recomendación para mí importante, es cuál es el contexto de esa escuela, de ese camino, cuál es el orden que maneja, cómo son los tipos para poder vivir experiencias y responsablemente decir, me voy a meter en esta experiencia. Y luego, Totalmente. ¿quién me va a acompañar en ese proceso? Porque se pueden abrir muchas cosas y no es por meter miedo, sino es que si Pablo, no lo voy a meter yo dentro de, según yo, lo que yo creo, entonces es como locura, yo ¿no? voy a interpretar esto como yo, ok, mira, a mí la cantidad de personas que a mí me escriben todas las semanas, no te estoy diciendo una vez al año, todas las semanas me escriben personas que han tenido experiencias de ese tipo, es decir, utilizando algún tipo de planta alucinógena, sea que considere que eso es una planta sagrada o no, o sustancias, que si honguitos, que si no sé qué, que quedan psíquicamente desequilibrados es muchísimo. O sea, me escriben, estoy mal, estoy teniendo una cantidad de experiencias que no sé manejar, no puedo gestionar. ¿Y quién acompaña entonces a esas personas? Nadie, justamente lo que tú estás diciendo. Pero bueno, no nos vamos a desviar mucho de ese tema, Pero sí como recomendación, porque eso sí es va a una emerger mucho. muy válida recomendación lo que tú dices. Este momento es un momento en el cual si usted no tiene total seguridad de que donde te estás metiendo verdaderamente hay una estructura, hay un orden, hay una conciencia, hay un acompañamiento, etcétera, etcétera. Hay un alto nivel de responsabilidad.
etcétera. No te metas por ahí porque hay mucha gente aprovechándose como la serpiente, el lado ese oscuro de que hablaste, Ujú. de, Es bueno, encantarte. de encantarte con unas apariencias, con algo que pues es importante discernir y es importante tener las antenas muy bien prendidas y conectar con el corazón. Y si tu corazón te está diciendo, este no es tu camino, no es por aquí, no trates sé vigilante si tu mente, que es tu ego, te está diciendo, ay, pero ya te metiste en esto, ay, pero qué importa, pero ay, pero si fulanito lo hizo, ay, si tu corazón te está diciendo lo contrario, sal corriendo. ¿Por qué? Porque si tú no le haces caso a tu intuición profunda, entras en cortocircuito y esa intuición profunda, en vez de seguir creciendo, más bien deja de estar allí. Es como que, bueno, si tú no me vas a hacer caso, yo no te voy a seguir hablando. Tu alma dice, ah, bueno, si tú te quieres lanzar por ese barranco, anda, lánzate. Entonces, es importante en este año estar muy conectados con la intuición profunda. Continúa, Pablo, Sí, vamos. y la serpiente está relacionada con la intuición, con esa intuición que viene de la naturaleza, por eso, por Ok. la propia conexión. Y fíjense que la serpiente ve en infrarrojo, ¿no? O sea, ve Mm, calor, temperatura, entonces también se pega donde busca ese calor y va a estar acercándose. Entonces, todo eso es importante, como tú dices, discernimiento, yo le llamo cuando hacemos formación para jóvenes en proyectos de aventura, programas de aventura, es tomar decisiones informadas para una actuación responsable. Entonces, eso también es ser adulto, ¿no? O sea, es cómo me informo, quién me está dando la información, cómo la verifico, sobre todo, que es algo que para no caer como ingenuos o como niños que no, para después decir es que yo no sabía, sino es informarme. Entonces, tenemos mucho acceso a información. Afortunadamente, la inteligencia artificial porque es que uno puede preguntarle a la inteligencia artificial, yo he hecho esto, ¿quién es este maestro? ¿Y de dónde viene su enseñanza? Y te dicen, o sea, es impresionante, yo he verificado personas que conozco que el Gemini me encanta. Entonces me parece chévere que podamos tener sí, acceso a sí, esa sí, información y hacer preguntas o sea, informarnos, o el Google, o claro. buscar a las personas que consideremos que nos pueden apoyar. Y sentir esa respuesta que te está dando esa inteligencia artificial, etcétera. Es sentir. Uno verdaderamente tiene que ponerse la mano aquí y cerrar los ojos y decir, esto es coherente con mi propia esencia, esto me conviene a mi evolución, sí o no, y quedarse ahí un momento sintiendo tu propio cuerpo, que es tu contacto con la naturaleza, porque al final tu contacto con la naturaleza es justamente tu cuerpo biológico físico que es Claro, hijo de la tierra. Nosotros total. somos la tierra. Sí. Entonces, por ahí decía que don Juan Matus, a Carlos Castañeda, que este dato es importante, porque justamente en los años 60, en este ciclo de 12 años, del 60 al 72, ¿verdad? Fue el ciclo anterior que tuvimos de metal, de 12 años de metal, del 60 al 72. Y este ciclo de metal es del 20 al 32. ¿Verdad? Entonces, pero ¿qué pasó ahí? Una de las cosas que surgió, por ejemplo, fue la contracultura, la manifestación o que saliera a la luz el conocimiento del chamanismo a través de estos libros de Carlos Castañeda como antropólogo que los trajo a Occidente eso era por un lado. Por otro lado, se está hablando de la psicodelia, del LSD, de los viajes cósmicos también que se hacían. Sí. Estaba Stanislav, estaba una cantidad de gente o sea, como metidos en un nuevo modelo de conciencia humana, y eso fue hace 60 años. Entonces, ¿qué es importante ver también? Que en esos años, en esos ciclos, en los que, no, que son de 12 años, que se repiten cada 60 años, porque son 5 elementos, de 12 años suma 60. Entonces hay un recorrido, hay un ciclo que se repite. Entonces yo puedo ver que pues, ahorita que estamos en el 2025, 60 años atrás, ¿qué pasó en el 2065? Ok. Y 60 años atrás, ¿qué pasó en el 2000, A mí no me metas en matemática. A mí esa no me la pase. no, Raspada. en 1965, no 2065, 1965 y después en 1905. Entonces Ajá. también uno puede buscar ahí información y le pregunta y hechos históricos que sucedieron. Entonces lo ves Claro. en la geopolítica.
Por ejemplo, en la geopolítica entre el 60 y el 72, fue cuando más países africanos lograron su libertad. Porque esto, o sea, digamos, aquí es donde empezamos a ver como cuáles son las cualidades y las calidades de la energía que se repite. Entonces, ¿cómo tú lo ves? Ves los ciclos, ves los espirales, entonces, porque es una energía que tiene una información que sea yo consciente o inconsciente, me afecta, me impacta. Si soy inconsciente de eso, ya vamos a ver cómo se manifiesta, por ejemplo, la energía de la madera desde la inconsciencia, o la energía de la serpiente desde la inconsciencia, o la energía yin desde la inconsciencia. Entonces, si soy inconsciente, uno. Puedo ser reactivo, puedo ser impulsivo, digamos, no aprovechar la energía y puedo generarme sufrimiento, porque si es un momento de nacer, que es la energía de la madera, es renacer, es germinar, y yo lo que quiero es cosechar, estoy en contra de un orden natural. Entonces, cuando estoy desordenado, entonces vamos a poner una analogía. Es como que comenzó la primavera, pero yo quiero estar en invierno. Entonces, Claro. estoy desordenado, digamos, estoy desconectado con un ritmo natural. Estoy en el verano, pero es que a mí me gusta es la primavera. Estoy en el otoño, pero es que a mí me gusta es el verano. No, yo quiero que todo el año sea verano. Entonces, no tenemos ese orden, ¿no? Cíclico. Entonces, eso es lo que el emperador dijo. Bueno, vamos a tener 5 ciclos de 12 años cada uno ¿y por qué son 12 años? Porque hay 12 animales. Y esos 12 animales, entonces van a comenzar dos, ¿verdad? O sea, si hay 12 animales, entonces tenemos un ciclo, lo gobierna un elemento y un animal. Entonces, estamos ahorita en el ciclo de metal, que comenzó en el 2020 y termina en Mm, el 2032, y todo el ciclo completo es de metal. Pero dentro del ciclo, se llama ciclo de metal de 12 años porque comienza con 2 años de metal y termina con 2 años de metal, porque ok. son dos animales. Entonces pasa la rata y el buey de metal, después vino el tigre y la liebre de agua, ahorita pasó el dragón y la serpiente de madera, después vendrá el caballo y la cabra de fuego. Ok. Entonces, dentro de un ciclo de metal grande de 12 años, para cumplir un ciclo de 60 años, estamos en la serpiente de madera yin, o sea, quiere decir en el segundo año de la madera. Bien, entonces eso es importante. Ahora, ¿cuáles son las cualidades, cuáles son las manifestaciones de la madera? Que ahí me interesa muchísimo porque ahí es donde yo hago más acompañamientos que tienen que ver con procesos, con este ordenamiento de los 5 elementos, los 5 procesos, a través del Qigong o a través de acompañamientos para desarrollar o para depurar el vehículo. Entonces, digamos, cada elemento impacta en lo que se llama el vehículo. ¿Y el vehículo qué es? Nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo físico. O sea, es lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Entonces, esa manera de pensar, sentir y actuar es el vehículo que debería servirle a quién? A mi alma, a mi espíritu para cumplir con mi propósito en esta vida. Pero mucha gente quiere un propósito, pero quiere que el propósito sea de la mente. Entonces, el propósito no viene de la mente, el propósito viene del alma, viene del espíritu. ¿Verdad? Pero si yo estoy identificado con uno de estos tres, o el cuerpo físico buscando vanidad, tener resistencia, más poder, lograr lo que más nadie ha logrado, o sea, simplemente por identificación con el cuerpo físico, o identificación con el cuerpo mental, con creencias, con postulados, con dogmas, la verdad que yo conozco es la única que hay y yo te enjuicio y yo soy el único que sé y tú no sabes, y yo tengo una espada con la que te señalo y te castro te comparo y entonces eso es identificarse con el cuerpo mental. Entonces, y el cuerpo emocional con el sufrimiento, con el dolor, entonces también viene con el sacrificio hacia otros, con la complacencia, eh, con la fama, porque el cuerpo emocional le encanta el reconocimiento. Una de las cosas, las caricias positivas. Entonces, mientras más likes tengo, no importa lo que tenga que hacer, lo voy a hacer para sentirme más reconocido y tener más fama. Entonces, ¿cuáles serían como el poder, el dinero, de la acumulación de lo material de la mente, que quiere más, se identifica con lo material, con el dinero, la identificación con la vanidad del cuerpo físico, que no es belleza, sino es vanidad, es un estándar de belleza en una etapa para las mujeres, otra etapa para los hombres, pero que cuando las personas se identifican con eso, tienen 60 años y quieren volver a verse de 20. Entonces, ahí hay una identificación con un tiempo, con un momento
que ya no va a volver. Pero eso es un indicador. No estoy en contra, ni quiere decir que estoy satanizando las cirugías, Sí, ni sí, de que no. cuiden, pero es ese como volver a la adolescencia, entonces estoy fuera de orden, estoy fuera de mi propio ciclo, de mi propio orden, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En este cuerpo mental, emocional y físico, que es el vehículo, ¿para qué? Para como vehículo reciba la información que viene de mi alma, de mi espíritu, que es el que dice para dónde vamos, cuál es nuestro propósito en esta vida. Pero si esto están identificados como con esos desvíos, con esas trampas, entonces el alma no tiene a quién hablarle, no tiene vehículo, Claro, claro. porque el vehículo se considera el mismo su propósito. O sea, es como, o sea, lo hablaba la otra vez con una estudiante. ¿Cuál es el propósito de correr 5 maratones al año y toda la preparación? ¿Cuál es el propósito? Entonces no es un propósito, no tiene propósito. Lo que tiene es una meta de logro, de tiempo, de preparación física. Pero ¿cuál es el propósito que hay ahí? Entonces, cuando una persona se obsesiona, ¿verdad? Con correr, con todos los maratones, con bajar el tiempo, y tú los ves que estos están enfermos y les duelen la rodilla y les duelen los pies y están de mal humor, entonces no puedo salir porque tengo que hacer esta y comer de una. O sea, hay un exceso, y no es para todos los maratonistas ni corredores, pero estoy poniendo un ejemplo. Sí, hay personas y hay muchas personas que están así, en Entonces, claro, relación a muchas situaciones en la vida. eso es un ejemplo, pero también, entonces, las personas que pierden su tiempo viendo las redes sociales, pierden su tiempo, no, lo invierten. Entonces, ¿qué propósito tiene que yo le invierta 8 horas al día a estar pegado a una red social? Viendo, no estoy diciendo lo que generan contenido y eso, pero bueno, yo creo que entendemos el Sí, punto. No entendemos trata de. exacto, si no hay orden abajo, si no hay orden abajo, hay un cortocircuito y sencillamente no fluye la información, el conocimiento y eventualmente esa persona en todos esos excesos, desviaciones o esa parte material o mental o egoica o como lo queramos llamar, termina en una vida sin sentido, terminan deprimidos, terminan sintiéndose vacíos a pesar de haber ganado 5 maratones, a pesar de tener 200.000 seguidores, a pesar de verse como una modelo de pasarela. Es Sí, decir, a pesar de todo eso, te sientes vacío por dentro. ahora, es natural que nos identifiquemos, que tengamos más tendencia o al arte, o a correr, o al fitness, o a la lectura, o a generar contenido. Todos tenemos una tendencia, pero con lo que digo aquí es que como es un año espiritual, el espíritu tiene que ver con el sentido y propósito de vida. Entonces también es un año donde yo puedo buscar ese sentido y ese propósito. O sea, ¿Y esa eso energía de tiene la que ver con la serpiente. madera o con la serpiente? Con la serpiente. Ok, Con la serpiente, que es la parte espiritual, la magia de la tierra. Entonces, ok, todo en la naturaleza tiene un orden y tiene un sentido. Entonces, el ok, propósito es encontrar mi lugar, cumplir con mi parte y participar en esto que está sucediendo. ok. Entonces, si yo estoy desconectado de lo humano y yo no me pregunto a qué pertenezco en lo humano, no me puedo preguntar, bueno, ¿cuál es mi parte en la humanidad? ¿Cuál es Ya. mi función en la humanidad? ¿Y cómo participo en esta humanidad? Entonces, una de las cosas es, si hay un cambio de conciencia, si hay un cuestionamiento profundo de los modelos de pensamiento, según mis capacidades, ¿cómo acompaño yo a la humanidad? Esa es la manera en que yo, cuando me entro en meditación, en Qigong, voy al Dantian, comienzo quién soy y qué ofrezco en este momento, en esta coyuntura, en esta situación histórica de la humanidad. Porque estamos hablando de que si vamos al 2060, a 1965, también estaba la guerra de Estados Unidos contra Vietnam. O sea, y el ejército de Estados Unidos también perdió varias guerras, perdieron muchas personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de guerras. Esto se repite, son cíclicos. Estamos hablando de modelos de pensamiento que están chocando. Euroasia con la OTAN, o sea, Rusia, Ucrania, Israel, Líbano, etcétera. O sea, estamos viendo choques contundentes, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso en la geopolítica, pues está pasando afuera en lo grande, pero también está pasando en mí, en el individuo. Entonces yo me puedo hacer esa pregunta: ¿quién es mi Ucrania? ¿Quién es mi Rusia? ¿Quién es mi OTAN? ¿Quién es mi bloque euroasiático? O sea, porque hay un conflicto que viene justamente porque no hay propósito. Lo que hay es identificación o con el poder, o con el dinero, con la productividad, con la fama. O sea, Claro, esos son desviaciones. Entonces, si ya yo sé eso, me puedo preguntar, ok, esto es lo que está pasando en mi humanidad. claro, ¿cómo me ordeno?
Entonces, es me, cómo me cómo me ordeno con mi ordeno yo? propósito y cómo me alineo con el orden divino, y justamente así permitir que pueda uno avanzar verdaderamente, evolucionar, porque lo que al final queremos avanzar. Exactamente. Entonces, ¿cómo influye la madera? O sea, ya aquí la pregunta que Sí, ya, bueno, nos quedan más o menos para que nos queden como unos 15 minuticos, perfecto, queda perfecto entonces. o casi, casi 15, fue lo menos. ¿Cómo la madera influye en nuestro vehículo? Porque entonces es cómo la madera, cómo la energía de la madera se manifiesta en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Si somos conscientes, lo aprovechamos. Si somos inconscientes, no podemos hacer nada y podemos reaccionar a eso cuando eso se manifiesta. ¿Sí? Entonces eso es importante. Ahora, ¿cuál sería el foco o la atención de este año en términos de pensamiento, toma de decisiones? Es un año para tomar decisiones desde la madera. Entonces la madera aporta una toma de decisiones, o sea que es momento de tomar buenas y grandes decisiones basadas en el bienestar, en lo que genera valor para la vida, con la vida, por la vida. Entonces son decisiones importantes para mí. Entonces me da esa capacidad, ¿verdad? De tomar decisiones. Eso en términos de pensamiento. Para eso si no sé tomar decisiones, entonces me puedo entrenar a cómo discernir, a cómo hacer un árbol de decisiones, a cómo a buscarme un coach, a buscar una persona que me ayude a tomar decisiones en áreas importantes de mi vida. ¿Tú haces ese acompañamiento a Sí, nivel, ok, sí, para saber, porque de repente alguien dice, ok, yo necesito, ok, ya sé que tú sí lo haces y lo puedes hacer online también? claro, claro. Está online, ok, perfecto. Ajá, continúa. Ese es el acompañamiento basado en los 5 elementos. Claro, Ver la ok, energía, cómo está la energía en la persona, ver su vehículo, porque yo no soy un maestro espiritual que te voy a decir, tú viniste a esta vida a hacer tal cosa. No, yo te voy a decir, tienes un propósito, pero el tema no es el propósito, el problema es que si tu vehículo no está entrenado, no lo conoces, no sabes cómo funciona, el propósito lo puedes haber tenido toda la vida frente a ti, pero es que no lo vas a ver, no le vas a creer, no lo vas a poner en práctica, no lo vas a llevar a cabo, no lo vas a claro, te transformar. tienes que conocer a ti mismo para verdaderamente tú poder alinearte con ese propósito, reconocerlo. Supongamos, el propósito estás en La Guaira o estás en un puerto y te dicen el propósito es llegar a tal isla. Ese es el propósito. Pero cuando tú ves tu barquito, ni de broma me voy en mi barco con ese propósito. Claro, Entonces, ¿cuál es el trabajo? Arreglemos el barquito, arreglemos la embarcación para que cada vez cuando se aparezca ese propósito pueda decir, me puedo acercar más, puedo empezar a navegar en mi propósito. Pero si mi barquito no, yo mismo lo veo y digo, a esto no llego, pero ni a 10 metros, no voy a pasar la orilla, no voy a pasar las olas claro, de la orilla. claro, Entonces necesito un motor, necesito fuerza, y ese motor y fuerza es energía. claro. Porque puedo tener el barquito, pero no tengo que lo empuje. Necesito un motor, y ese motor es la energía vital. Esta metáfora me gusta mucho como analogía. Entonces, tenemos como en el vehículo pensamiento, emoción y acción. Entonces, pensar en el pensamiento, aprender a tomar decisiones y tomar decisiones. O sea, como la energía me acompaña para que tome buenas y decisiones de mucho valor, que impacten y que generen valor, ¿verdad? O sea, yo ni siquiera voy a hablar de lo malo, voy a hablar el discernimiento es entre lo bueno y lo mejor, siempre. Entonces, y en el términos emocional, ¿verdad? Entonces nace el coraje. Entonces, ¿qué es el coraje? El coraje es atreverme. El coraje es, a pesar de la cosa que esté difícil, ya vamos a ver como una imagen, de que la cosa esté dura, difícil, de que incluso mi mente me dice, no vamos a poder, tengo el coraje de atreverme y dar el primer paso, de comenzar a escalar, de dar la primera abrazada. O sea, es de atreverme, es de coraje de decir, quiero hacer un live contigo, Natacha. O sea, me da pena, ¿no? Entonces, entonces lo que está al contrario del coraje, entonces es como la pena, la timidez, la cobardía. Creo que la cobardía es es algo que hay que atravesar, porque es que no es tener miedo, es que no me atrevo a decir quién soy. Entonces le niego al Hacer uno mundo, mismo. No me atrevo a ser yo mismo. exacto, le Claro, niego al mundo quién soy claro, y le doy lo que no soy. claro. Pero lo peor, no sé quién soy. Entonces le Además, doy lo que no soy, le niego lo que soy y no sé quién soy. A eso se le llaman los 3 grandes pecados. O sea, es no conocerme, darle al mundo lo que no soy
y negarle al mundo lo que sí soy. Entonces, este es un año para hacerme esas preguntas, para atreverme a empezar a ofrecerme quien yo soy y dejar de negar eso que yo soy, pero solo o sea, creer en mí. Entonces, ese creer en mí y atreverme a hacerlo es coraje, en términos emocionales, pero si yo soy inconsciente de esto, entonces el coraje se convierte es como rebeldía, porque la energía se va a manifestar es como para rebelarme, ¿sabes? Como para ponerte parados, para criticarte, para hacerte. Entonces, eso sería lo contrario, sería la sombra de eso. Igual Claro. como la sombra de la indecisión, es la decisión es la incertidumbre, no poder atravesar la incertidumbre, porque no puedo tomar decisiones, porque tengo que tener demasiada información para todo, quiero controlar todo y no se puede. Entonces, estamos en un momento de transición de mucha incertidumbre donde la toma de decisiones es clave, pero toma de decisiones diarias. O sea, cada decisión, mientras más consciente, me genera más valor y me acerca más a lo que yo necesito. Entonces tenemos decisión como eje, tenemos coraje Nos y quedan en, como 5 minutos. y en tercero tenemos entonces dedicación y cuidado. O sea, es en nuestra actuación, en nuestro quehacer, es cuánta dedicación, perseverancia y cuidado a estos proyectos en los que estoy, a las relaciones con las que me vinculo, porque es importante eso, actuar desde esa dedicación. Entonces, en un mundo donde la gente es descartable, desechable, es importante volver a vincularnos con esa dedicación, con ese contacto, con esa delicadeza. Y eso lo aporta la madera. Cuando eso no está bien, digamos, ese vehículo no está bien, entonces, ¿qué pasa? Las personas son desechables para mí y no me importan. Y Wow. sabes qué, como dicen en Venezuela, pues primero yo y para el carajo los enfermos. Yo voy para allá y para todo hacer Sí, que se joda. Entonces tampoco es así. claro. Entonces, es cuidado, dedicación, atención a las relaciones que hacen que son una comunidad que me acompaña en este cumplimiento de mi propósito, para que mi vida tenga más sentido, tenga más valor, pues eso lo aporta la madera. Y el Pero lo puedo yin, aprovechar si soy consciente. claro. Y el yin, antes de que cerremos. Ok, entonces hay dos energías. Hay tres, o sea, como está la energía yang. La energía yang, vamos a ponerla así, es primavera y verano, es expansión. Eso es yang. Ok. Nacimiento y expansión. Y la energía yin es otoño, empiezo a soltar todo, Ah, contener, y invierno, que es cristalización. ok. Profundidad y cristalización. Entonces, lo yang es de adentro hacia afuera, es expansivo, lo yin es de afuera hacia adentro. Lo Yang, el dragón de madera fue Yang. Entonces, ¿qué pasó? Es como un nacimiento, pero desde adentro. Imagínate que aquí está la tierra y aquí está la semillita. Entonces, la semillita se tiene que romper, usar solamente su propia energía para sacar fuerza y romper la cáscara, luchar contra la tierra, los sedimentos, empezar. Es una lucha injusta. O sea, entonces, ¿para qué? Para salir de aquí. Pero todo este proceso, Nati, que era Yang, también es de mucha incertidumbre y de mucho miedo, porque es que estoy como tratando de nacer, pero no veo luz. Ok. O sea, tengo Claro, un no, llamado, todavía estoy saliendo, pero no sé para dónde. no sé para dónde, entonces genera miedo, angustias, Claro. conflictos, crisis, todo lo que vivimos en el 2024 en el dragón. Entonces, ¿después qué viene? Después que atraviesa la tierra, ¿verdad? Voy a poner aquí atrás, empieza ahí la germinación y salen las hojitas. Ahora sí, encuentro mi vocación como planta por la luz. Entonces comienzo a nutrirme de la luz y del calor del sol, del agua, de la tierra, de los minerales, y comienza mi proceso de desarrollo, pero ahora conectado, porque ya nací, ya emergí. Entonces, el yin es lo que contiene, es lo que atrae, es magnético. Lo yang es eléctrico, es expansivo. Entonces, este es un año para comenzar a recibir, para nosotros contener y ser contenidos, pertenecer a comunidades, a escuelas, a trabajos, pero desde la pertenencia del sentido que yo doy y dejarme querer, dejarme amar. ¿Te acuerdas de eso que nos enseñó Micael una vez Sí, sí, sí. de amarme a mí, Amarme, amar al amar otro y ser y amado. dejarme amar? Entonces, Sí. esto es una buena práctica para este año, dejarme amar desde eso, Jim, ser un contenedor, y también amar, enseñar, o sea, es como tener conciencia de eso que contiene. Entonces, las redes, lo que contiene, lo que cuida es Jim. Entonces, estamos en un año donde ahora también podemos, si tenemos el espacio, porque eso no pasa solo, poder conectarnos con esa energía natural, con la energía humana de nuestros cercanos y con la energía del cielo.
pero eso tiene como ciertas condiciones aplican. Eso no pasa porque sí. Ahí es donde están las artes, como la meditación, las artes internas, como la meditación, el Qigong en todas sus diferentes variaciones, el Tai Chi Chuan, el Kung Fu, el Taqua, el Xingyi. Entonces, meditación, conexión, respiración consciente, porque son caminos o vías ¿para qué? Para reconectarme, uno, con mi propósito. Dos, con la humanidad. Mi conexión con la humanidad. Tres, con la naturaleza del planeta que habito. Y cuatro, con ese orden cósmico. Entonces, estamos en un año donde usemos la serpiente, la inteligencia, el encanto y la creatividad. ¿Para qué? Para tener el coraje, la dedicación y tomar decisiones importantes en mi vida, ¿verdad? Que me lleven a ese cuidado de la vida, a contener, cuidar, amar y servir a la vida. Wow, wow, bueno, mire, en estos 2 minuticos que nos quedan, esto es un conocimiento que nos está brindando Pablo. Les voy a dejar sus redes. Por favor, Pablo, dila rapidito las redes, pero yo necesito, antes de que las diga, que entiendan que ustedes son responsables no solo de aplicar este conocimiento en su vida, sino de compartirlo con aquellas personas que ustedes crean que les puede ser útil. Por favor, colaboren, ayúdenos a que esto tan valioso que acabamos de recibir le llegue a más personas. Por favor, Pablo, di tu red social, la más importante, o el email y el Instagram. Sí, yo creo que en Instagram está Sifu Pablo, SIFU Pablo, todo pegado, @Sifu Pablo. Ese es mi Instagram. Me pueden escribir por ahí. Estoy pendiente. Yo publico de vez en cuando. Voy a este año con todo el coraje, la dedicación y voy a tomar la decisión de publicar más, de ser más constante, de cuidar a esa gente que pregunta, ¿no? Entonces, de Eh, seguir el ejemplo que Natacha dio. Oye, ajá, y el correo electrónico. Extramuro@gmail.com. Perfecto, extramuro, facilito, @gmail.com. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todas las personas que hoy han escuchado este programa. Gracias a Mantra FM por este espacio, por esta oportunidad. Y bueno, nos vemos prontico en el próximo programa. Y bueno, adelante con el año de la serpiente de madera Jin. Gracias, gracias, Pablo. Ya sabemos cómo va a pasar este año. Nuestras prioridades. Cómo aprovecharlo, eso es lo más importante, cómo aprovecharlo y generar valor. ¿Quién soy Gracias. y qué ofrezco en este año? Excelente. Gracias, Pablo. Chao, chao a todos.